Hola a todos, buen día. ¿Cómo están? Hola, buen día. Hola, Buenos hola, buen días, ¿no? día. Buen día. Qué animados, ¿eh? Qué bárbaras. Puntuales como siempre. Excelente, excelente. Es que estoy bajando ahorita ya su lista para la lista de hoy. Ya ven que son tantos, no vaya yo a acabar. Hoy es 24 de 01 del 2026. Ok, está Claudia. Buenos días, a sus órdenes. Mucho Clau, gusto. buen día, un gusto. Daisy, Presente. buen día, bienvenida. Iraíz, Buenos días. Presente, Miss. hola, buen día. Luis Ángel Buenos días. y Timoteo. Presente. Gracias, Andy. Mira, a ti te acomodaron al revés. Bueno, habría que ver. Ya nada más nos falta Luis Ángel. Bueno, a ver si ahorita llega. Y pues bueno, ya en la clase pasada más o menos veíamos, no sé si ya todos anotaron la evaluación de qué forma vamos a estar trabajando. ¿Se acuerdan que la clase pasada veíamos la evaluación donde los trabajos valen el 75, tareas y trabajos valen el 75%, tus exposiciones el 25%? ¿Sí? ¿Todos pudieron visualizar eso? Sí, sí, ya. Ah, Yo es la ok. primera clase que entro, la verdad. Perfecto, pues Yo bienvenido. revisé la sesión anterior, la que está ¿Sí? grabada, y sí, ¿Sí? ya pude rescatar todos los detalles de la evaluación sin problema. Le agradezco. No, perfecto. Para los que no, rápidamente voy a compartir tanto la pantalla y entonces, para que lo tengan, si quieren, tómenle foto para que lo tengan así súper rápido y entonces vamos a estar trabajando con tareas y trabajos que valen el 75%. Todos los trabajos deben de tener portada, referencia bibliográfica y todos van en formato PDF. ¿Ok? Al final de tu trabajo me pones la referencia bibliográfica de dónde sacaste la información y todo va en formato APA, séptima edición. ¿Ok? Tienes una preponderación del 6 al 10 dependiendo tu trabajo, de cómo estés, si no tiene faltas de ortografía, si está bien documentado, si está bien escrito, etcétera, etcétera. Pero si tú me entregas tu trabajo a destiempo, ya no vale 10, vale 6, por muy bonito que esté, por muy documentado, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, para que por favor no pierdan de vista esa situación de que trabajos a destiempo valen 6. Si te los reviso, por supuesto que te los acepto, pero sobre esa preponderación. Posteriormente, hacemos una serie de exposiciones, las cuales valen el 25%. ¿Cómo son tus exposiciones? Como tú quieras. La clase es completamente tuya, donde tú le vas a explicar a tus compañeros esta parte que te haya tocado de, de la educación en México, ¿no? Según el periodo que te haya tocado. ¿Vale? Puedes trabajarlo en... Creo que ya no sé. ¿Ya? Ahí ya se ve la evaluación. Ya regresamos en la evaluación. Sí, ¿verdad? Sí, sí Sí, se sí, ve. sí. Ay, gracias. Entonces, es tu clase, puedes tú trabajar con diapositivas, puedes trabajar con videos, puedes trabajar con ejemplos, con lo que tú quieras, haciendo más dinámica la clase, ¿sale? No nada más te quiero ahí leyendo tus diapositivas, ¿no? Si quiero que me las expliques, si las vas a leer está bien, pero explícamelas, dame un ejemplo, pasa a un video, no sé, como tú me quieras presentar tu exposición, adelante, ¿sale? Hay alumnos que me entregan sus exposiciones completamente en video, se graban anteriormente o lo van formando, ¿no? Ahora que ya tenemos la inteligencia artificial de cierta forma de nuestro lado, eso nos va a ayudar mucho como es, a nosotros con esta práctica docente, a aprender a utilizarlo, a aprender a generar videos, pero como tú quieras, va a ser la exposición con el material que tú quieras y la clase es completamente tuya. Obviamente yo voy a estar con ustedes en el acompañamiento de estas exposiciones, pero sí es importante que les digas a tus compañeros de qué va la exposición y el tema. ¿Ok? Les decía y les compartía un libro justamente de ay, no sé si está grabando aquí. Sí, sí está grabando aquí. Les compartí a la clase pasada un libro que yo utilizo mucho y
De igual forma se las voy a compartir, a ver si no los tengo. Se los voy a compartir igual a los que van llegando para que ustedes sepan por cuando les pida yo un mapa, mapa tipo sol, mapa telaraña, y me dicen, maestra, ¿qué es eso, no? Miren, les compartí la clase pasada que igual vamos a estar trabajando, no hay que comprarlo, no hay que imprimirlo, solamente por favor, para que igual quien guste tomarle ahorita una foto a la pantalla, así para que vea de qué libro les estoy hablando, es este libro de Julio Pimienta Prieto, que son estrategias de enseñanza-aprendizaje que les van a servir a ustedes ahorita como alumnos, pero también a ustedes como docentes posteriormente cuando queramos insertar, ¿no? Una estrategia dinámica del grupo para digamos que la información se sintetice de mejor forma. Lo que hace Julio Pimienta justamente en este libro es enseñarnos cómo hacer preguntas guía, cómo hacer una lluvia de ideas, cómo hacer una matriz de clasificación, cómo enseñarle a un alumno a no solo trabajar en un mapa mental o un mapa conceptual, sino también en diagramas de árbol, diagrama de sol, perdón, diagrama de radial, cómo se trabaja un cuadro sinóptico, cómo se hace un cuadro comparativo, cómo se hace un mapa semántico, un mapa cognitivo tipo sol, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, vas a hacer un mapa tipo sol acerca del porfiriato, la educación en el porfiriato, ¿no? Ah, mapa tipo sol, ¿qué es, no? Nos vamos a la 71 y entonces aquí él nos va a decir, mira, este es un mapa tipo sol. ¿Qué es un mapa tipo sol? Mira, lo puedes hacer así o lo puedes hacer así, donde la información la vas a ir clasificando según tu importancia que le vayas dando a la información, ¿sale? O ¿saben qué? Me van a hacer un mapa tipo telaraña. Ay, ¿qué es un mapa telaraña? Ah, pues mira, es esto, se realiza de esta forma. Y entonces, aquí te doy algunos ejemplos. Puedes trabajarlo nada más en 4 vertientes, ¿no? En 4 patitas de la telaraña, puedes hacerle 5. Hay alumnos muy creativos, ¿no? Les decía que de repente trabajan, me hacen ya completamente la telaraña y que en cada una de sus patitas van desarrollando la información, aunque aquí este libro nos dice cómo hacer. Te dejo también este libre albedrío para que tú puedas trabajar según tus propias características y según tus propias necesidades o según tu propia imaginación. Es libre, ¿sale? Y entonces, nada más para que lo tengas, por ahí también se lo subí a la plataforma, es este libro, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Sí. Ah, gracias. Ya nos compartieron, miren, aquí en un mensaje la liga del libro. Aquí está, para que igual lo puedan directamente ya tener. No se compra, no se imprime solamente, es para consulta. ¿Ok? Y a partir de ello, ahora sí, pues bueno, vamos a ver la evolución histórica de la educación, te dan las gracias por ahí, muchas gracias por la liga de la educación, la historia, cómo ha ido evolucionando esta historia de la educación en México. No quiero que se les haga tedioso, vamos a buscar diferentes estrategias para que no estemos, digo, es historia y, ay, ¿no? El hecho de estar justamente pensando en estos periodos evolutivos, pero es importante ver cómo ha ido la educación transformándose a partir de los diferentes contextos. Ya sabemos que la educación se va transformando a partir de que de cada sexenio, en cada sexenio, digamos, se corta y empieza un nuevo plan educativo con diferentes características, ¿ok? Entonces, ¿les parece si vemos un video a propósito de eso? Y ahorita lo comentamos. Pueden ir tomando apuntes para ahorita irlo comentando. ¿Ok? Compartir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha. Perfecto. Ahora sí, prosigamos. La educación en México ha sufrido muchos cambios. Esto no quiere decir que no se necesite seguir buscando la mejora de los modelos y procesos educativos en pro de la sociedad.
Durante la época prehispánica, la educación estaba dividida por clases sociales y por género. En el caso de la cultura azteca, la familia formaba parte importante de los procesos educativos, ya que ésta se encargaba de enseñar los distintos oficios a sus integrantes, como por ejemplo la albañilería. Los aztecas tenían distintas instituciones educativas, como el Tepochcali, que se dedicaba a la enseñanza militar de los varones, el Calmecac, que se encargaba de la instrucción militar estratégica, sacerdocio y enseñanza para los puestos judiciales de los jóvenes nobles. Además, se encargaba de la educación académica para formar historiadores y astrónomos, así como de instruir la retórica, la moral y el civismo a través de personajes que se denominaban huehuecatolis. Por otro lado, también existía una escuela para mujeres llamada Ichpolcali, aunque la mayor parte de la educación era heredada principalmente por las madres, las cuales enseñaban prácticas domésticas o curandería. Por último, también existió una escuela lúdica para los plebeyos de ambos géneros, en donde se enseñaba la danza y el canto, que se llamaba Cuicacali. La conquista conservó conocimientos del periodo prehispánico, pues era más sencillo apoyarse en ella para apoyar la conquista ideológica de evangelización radical, la cual fue aceptada de una manera más cómoda, pues ya no suponía el hecho de realizar sacrificios. En este sentido, la principal finalidad era la de la salvación de las almas de los nativos a través del catecismo que se impartía en los atrios de las iglesias. El catecismo era un punto importante para la educación, ya que en él los evangelistas se daban cuenta del potencial de los alumnos y seleccionaban a los mejores para enseñarles a leer y escribir en castellano y latín. Por otro lado, la educación de la nueva religión cristiana siguió fomentando la división entre género, clase y en este punto también la raza. Sin embargo, los evangelistas franciscanos comenzaron a crear escuelas improvisadas a un lado de las iglesias impartiendo latín, teología y retórica, para formar nativos cristianos que ayudaran en los procesos de evangelización. Además, se comenzaron a impartir clases de artesanías con el objetivo de crear piezas religiosas icónicas del cristianismo. A mediados del siglo XVI, tras aumentar el mestizaje, empieza a tomar forma la escuela tradicional, aún con carga religiosa, lo que hace que la educación se tenga que segmentar en términos étnicos. Sin embargo, el propósito era el de adoctrinar a los estudiantes y la legitimización del dominio español a través de la enseñanza del idioma castellano e instruyéndolos en los nuevos oficios europeos, como cultivar y criar plantas y animales que no eran propios de la región. Por otro lado, los jesuitas se dedicaron a crear escuelas para indígenas, criollos y mestizos, en donde se enseñaba la lectura, escritura, danza, música, teatro y muchos oficios, y por supuesto la doctrina cristiana. Es aquí cuando se funda la Real y Pontífica Universidad de México, en donde se imparten las áreas de medicina, las artes, leyes, teología y filosofía, aunque seguía siendo únicamente para varones. La Ilustración llegó de manera tardía a México y de manera católica, menos científica y menos laica. Sin embargo, la educación se vuelve más experimental, con la característica de que se enseñaban los autores modernos de la época, por lo que los jesuitas son expulsados de los quehaceres educativos y las escuelas que habían creado fueron tomadas por el gobierno, creando así un conflicto entre Iglesia y Estado. En este sentido, es durante el periodo borbónico que se propone una mayor participación del gobierno en la educación y al mismo tiempo la reducción de la influencia de la Iglesia en el proceso educativo. En este tiempo se crean las academias vinculadas a criollos, los cuales se caracterizaban por la colaboración de hombres con intereses disciplinarios, como la cirugía y la botánica, con el objetivo de pasar de oficios a profesiones. Es aquí cuando se crea la Academia de San Carlos, en donde se enseña el arte y la arquitectura, geometría y aritmética, y el Colegio de Minería, enseñando minería y química. Durante la Ilustración se fomenta la creación de nuevas academias a cargo de los ayuntamientos, obligados por la Constitución de Cádiz. Durante el periodo de independencia, la educación sufre un retroceso debido a la guerra, la cual trae un grave deterioro de las instituciones prácticas y educativas, dando lugar a que se remuevan los modelos educativos vigentes y se adopten nuevos modelos educativos. Sin embargo, la inestabilidad del país, el ambiente antiespañol y la pobreza no dieron oportunidad para que se llevaran a cabo estos nuevos modelos. A pesar del ambiente bélico, se crea la Compañía Lancasteriana, la cual enseñaba oficios. Además, se implementa el colegio militar, el cual produce médicos e ingenieros en masa. Por otro lado, se suprimen las universidades pontíficas y se impone la universidad profesional, con el fin de dar una nueva vida a la educación.
En este sentido, el gobierno de Maximiliano intentó traer la modernización al ámbito educativo, dándole preeminencia social al docente y tratando de hacer obligatoria la escuela primaria. Por otro lado, la influencia francesa llega a través del positivismo, el cual propone erradicar las creencias religiosas en la educación e imponer la ciencia. En este sentido, el positivismo no busca un conflicto con la Iglesia, sino que busca despolitizar el conflicto entre liberales y católicos de la época. En este periodo positivista se fomenta la creación de escuelas profesionales independientes y se propone que la educación sea responsabilidad del Estado, dándole mayor atención y peso a la escuela preparatoria e impulsando la educación primaria. El periodo porfirista trajo la modernización social y educativa a México, fomentando el aumento de las nuevas normales para la formación profesional docente. Además, durante este periodo se busca la homogenización de la escuela primaria, de manera laica, sin conflicto con la Iglesia, y se promueve la creación de escuelas públicas, aceptando la participación de escuelas privadas. En este mismo sentido, se busca mejorar la infraestructura y los materiales para la educación, por lo que se crea la primera Secretaría de Instrucción Pública con Justo Sierra al frente, fomentando la educación moral, estética, física, de oficio y el nacionalismo. Las propuestas educativas del Porfiriato fueron, en primer lugar, darle prioridad a la escuela primaria en lugar de la superior, ya que se necesitaba atacar el problema de analfabetización de raíz. Y en segundo lugar, se buscaba mejorar las condiciones para la sociedad a través de la educación. Por lo tanto, se crean escuelas técnicas modernas y agrícolas, además de fundar la Universidad Nacional de México, con el objetivo de avanzar a la par del mundo teniendo una universidad moderna. Durante el periodo revolucionario, los revolucionarios de la época como Pancho Villa, Madero y los zapatistas tenían el deseo de universalizar la oferta educativa. Sin embargo, la educación se vio interrumpida y tuvo que ser modificada y reducida por la situación bélica que el país atravesaba, derivada de los ideales de libertad y lucha contra la desigualdad social. En este sentido, la nación demandaba 3 reclamos fundamentales. Número 1, la democracia, derivada del tiempo que estuvo Porfirio Díaz en el poder. En segundo lugar, el reparto de tierras, ya que aunque México era un país muy amplio, la tierra pertenecía a unos cuantos. Y por último, se demandaban derechos laborales para los trabajadores, pues la industrialización había llegado al país y se necesitaba proteger al trabajador durante sus labores para evitar la explotación. En este tercer reclamo se incluía la labor docente, de lo cual se derivaba la demanda de educación con el artículo 3 de la Constitución de 1917. Evidencia de la prioridad bélica que se tenía en aquellos tiempos, el gobierno de Victoriano Huerta destinó casi todo el presupuesto a la parte militar, por lo que las zonas en guerra se vieron afectadas en la educación, causando que muchos profesores se afiliaran a la lucha como ideólogos y periodistas revolucionarios. Aunque Victoriano Huerta tenía un gabinete muy bien preparado, no se hicieron muchos cambios en la educación, pero sí se terminó con el positivismo, aboliendo los programas de estudio y textos positivistas con la ayuda del Ateneo de la Juventud y sobre todo por la participación del entonces secretario de Educación, Nemesio García Naranjo. Por último, los aspectos más relevantes del periodo revolucionario fueron: número 1, que se militarizara la escuela preparatoria con el objetivo de preparar a los jóvenes para la guerra contra Estados Unidos. Y número 2, que al final de la revolución el Congreso Constituyente le diera prioridad al artículo 3, dando como resultado que la educación fuera laica, obligatoria y gratuita, concediendo al Estado el papel de rector de la educación en lugar de la Iglesia. Durante los años 1920 y 1921 se da un parteaguas en la educación con la llegada de los sonorenses al poder, como Adolfo Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. En este tiempo, José Vasconcelos se asume como rector de la Universidad Nacional, durante la presidencia de Adolfo de la Huerta, y después durante el gobierno de Álvaro Obregón. Diseña la Secretaría de Educación Pública, fundándola en 1921. Vasconcelos crea 4 áreas fundamentales de la SEP con el objetivo de darle al país una nueva identidad que le dijera al mundo que México tenía mucho que ofrecer a través del arte y el progreso. Las áreas eran: número 1, el área escolar, encargada de los aspectos instructivos. 2, el área de las bibliotecas, inaugurando bibliotecas por todo el país, inclusive de manera móvil. Número 3, el proyecto de cultura y arte, ya que Vasconcelos pensaba que no existía educación sin arte, por lo que el proyecto buscaba involucrar a los jóvenes.
Y por último, la educación indígena, tratando de unificar a los ciudadanos a través de la educación igualitaria para todos. Sin embargo, el programa no pudo tener continuidad, ya que cuando Plutarco Elías Calles llegó al poder, no congeniaba con las ideas culturalistas de Vasconcelos, por lo que centró sus esfuerzos en implementar una educación técnica en materia agrícola, sin fanatismos religiosos y con educación cívica, vinculando la educación con el trabajo de manera pragmática. Esto dio como resultado un nuevo conflicto, la Guerra Cristera, la cual impactó directamente en la educación. Por último, la crisis económica de 1929 impulsó la creación de sindicatos, entre ellos los de maestros. Además, el sector universitario rompió con el gobierno, fomentando ideologías socialistas que al final se terminaron rechazando. Sin embargo, se dio la autonomía a la universidad, pero sin presupuesto económico. La falta de continuidad de los programas y los constantes cambios en materia educativa hicieron que la educación entrara en un periodo de estancamiento, a pesar de las buenas intenciones y logros realizados por Vasconcelos. Durante el plan sexenal se mencionó que se debería fomentar la educación técnica y se propuso que el artículo 3 se hiciera socialista, entrando en vigor con la presidencia de Cárdenas. Sin embargo, esta situación generó mucha confusión, pues no se había definido lo que significaba tener una educación socialista, por lo que se crea el Instituto de Orientación Socialista para preparar a los maestros y padres de familia acerca de lo que era el socialismo, recurriendo a ideologías de justicia social. En este sentido, y a causa de esta nueva ideología en la educación, se realiza una alianza entre el magisterio y el gobierno, causando que la educación se politizara y se desentendiera de la parte académica, dando como consecuencia que se reanimara el conflicto con la Iglesia. Por último, los eventos que vale destacar de esta década son la creación del Instituto Politécnico Nacional en 1936 con la idea de una educación técnica y popular, y por otro lado, la creación del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la República Mexicana. La educación durante los 30 se caracterizó por la centralización de la educación, la clandestinidad en la educación católica y por la situación académica que se encontraba por los suelos a causa de la alianza entre el gobierno y los sindicatos derivada del ideal socialista. El periodo de modernidad se comprende entre los 40 y finales de los 90, comenzando con la llegada de Manuel Ávila Camacho al poder, el cual buscaba una educación que unificara a la nación. Es aquí cuando entra en escena Jaime Torres Bodet, el cual inicia una campaña masiva de alfabetización, transforma el antiguo sindicato en la CENTE y crea el Instituto de Capacitación de Magisterio para preparar mejor a los profesores. Bodet hace grandes contribuciones a la educación durante este sexenio, al grado que en el 46 realiza una reforma del artículo 3, buscando una educación neutra, sin socialismos y que tolere la educación religiosa. Durante el periodo del presidente Miguel Alemán, se buscó modernizar a la educación y vincularla con el incremento económico y los procesos de industrialización del país, por lo que surgió la idea de la construcción de ciudad universitaria. Sin embargo, el crecimiento demográfico rebasó la oferta educativa, afectando la calidad de la misma, por lo que los esfuerzos de modernización se vieron reducidos. Por otro lado, durante el periodo del presidente Ruiz Cortines, lo más importante fue que se burocratizara la educación, sin tener mayor relevancia. No obstante, al terminar este sexenio e iniciar el del presidente Adolfo López Mateos, se inicia toda una revolución positiva en el aspecto académico, pues el presidente vuelve a llamar a Torres Bodet como secretario de Educación y se diseña el Plan de 11 años, que buscaba acabar con el rezago educativo por el crecimiento demográfico, por lo que se hace una alianza con la CENTE. Sin embargo, esta alianza trajo consigo corrupción al sindicato, por lo que a finales del sexenio se demandan mejoras sindicales. Por otro lado, Bodet sigue trabajando en la mejora de la educación, diseñando los libros de texto gratuitos, los cuales fueron un éxito para la educación, por lo que cabe mencionar que su política educativa de textos gratuitos sigue vigente hasta la fecha. Desafortunadamente, durante el periodo del presidente Gustavo Díaz Ordaz, se vive el autoritarismo y los estudiantes universitarios se levantan inconformes, causando represión y muerte en la comunidad estudiantil, lo cual trae un profundo resentimiento social hacia el Estado. Tristemente, la tendencia a la baja de la educación continúa durante el gobierno de Luis Echevarría Álvarez, pues el aumento demográfico continúa gracias a las mejoras en el sector salud, dando como consecuencia que al aumentar la matrícula, decrezca la calidad educativa. Por otro lado, el país comienza a integrarse gracias a las telecomunicaciones y se vuelve un país industrializado, lo que exige la preparación técnica para cumplir las necesidades que México requiere, por lo que se toma la decisión de dividir los libros de texto en áreas.
escolares. Ya para el sexenio de López Portillo, la reforma educativa se basa en la mejora del magisterio y se eleva a un rango de universidad la carrera magisterial. Sin embargo, se presenta la crisis económica a causa del petróleo y se derrumba el presupuesto educativo. Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se buscó una reforma política que limitara al CENTE por su falta de lealtad durante las elecciones presidenciales, por lo que Manuel Bartlett, entonces secretario de Educación, reduce el poder al CENTE. Por último, el presidente Ernesto Zedillo propone la escuela digna, buscando mejorar la calidad educativa y del magisterio, además de buscar consolidar la cultura a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. En definitiva, el periodo de la modernidad fue una época plagada de corrupción e intereses políticos, en donde se burocratizó la educación y se formaron sindicatos que formaron alianzas con el Estado, lo que trajo que se perdiera la calidad educativa. Sin embargo, también trajo propuestas educativas interesantes y positivas, como la política educativa de Jaime Torres Bodet, que en muchos sentidos sigue siendo de utilidad en la actualidad. Los retos a los que nos enfrentamos actualmente son muchos, incluidos la mejora de la calidad educativa, la integración de la tecnología a la educación a través de las TIC y las TAC, la politización y corrupción de la educación, la deserción escolar, la falta de recursos e infraestructura en las comunidades alejadas de las grandes ciudades, la falta de interés y alcance de los estudios universitarios, el bajo nivel académico, la unificación del problema de cantidad versus calidad, etc. Por lo que es necesario buscar y recordar aquellas tendencias positivas que impactaron de manera favorable en la sociedad y adaptarlas a la época actual de manera responsable y funcional al contexto mexicano, buscando integrar valores morales en la educación que ayuden a la integración de todas las comunidades del país con un pensamiento responsable y de crecimiento nacional, con el objetivo de mejorar la situación actual del país a través de la educación por y para el bien de los mexicanos. Pues bueno, este video les voy a dejar por aquí el link para quien guste, ay, para quien guste poder visualizarlo posteriormente. Y esto fue así como que algo muy rápido, digamos un video muy rápido, lo iremos viendo cada una de las etapas, pero ¿qué les pareció? Justamente toda esta trascendencia que ha tenido la educación y todavía en México seguimos necesitando una educación eh, más descentralizada, una educación más inclusiva y tenemos muchas mermas en la educación. ¿Qué, qué opinión, maestros, les genera este video, digamos, esta crónica seguida de acontecimientos? Ay, disculpen, de acontecimientos históricos, ¿cómo ha ido evolucionando la educación? ¿Cuál es su perspectiva que ustedes tienen de la educación desde obviamente de la época prehispánica justamente que estaban hablando, ¿no? De las Calmecac y toda esta parte de cómo era aquí en México, luego viene la conquista y cada periodo, lo que les decía, político, ¿no? Cómo se ha ido transformando. ¿Qué opinión les generó, maestros, este video, esta pequeña reflexión y digamos, este camino o este recorrido en la educación? ¿Qué opinión les generó? ¿O en qué pensaron? ¿Quién dijo yo? En primero, la evolución de la educación Chanel. cambia el mundo y cambia todo este paradigma, todo esto que estamos viendo la educación. Por ejemplo, ayer vimos la co-creación de la educación en donde ya están incluyendo a los alumnos para crear nuevas estrategias de aprendizaje, que se hace interesante, pero no sé si es benéfico o maleficioso que los estudiantes aporten para crear sus propios métodos de aprendizaje. Qué interesante, Yaneli, ya está un primer concepto, ¿no? ¿En qué momento, no? Porque parecía, ¿no? No sé si vieron, ¿no? Que la educación va así como subidita, subidita, y entonces empiezan a generarse nuevos cambios, nuevas estrategias, y ya se empieza a apoyar, ya tenemos una especialización como tal de maestros, ya tenemos el magisterio que nos dice, ¿no? Por dónde irnos, hacia dónde irnos, las planeaciones, cómo se va a estar trabajando de repente, ¿no va? Y ahorita, ¿no? ¿En qué momento nos quedamos aquí? Buena educación, vamos en picada. Déjenme les comento un dato curioso e interesante.
Fíjense que México tiene un atraso de 45 años en educación respecto a otros países, por ejemplo, como en China, como en Japón, ¿no? Eh, y es como muy marcado. ¿En qué momento nos detuvimos, no? Si íbamos como en esta alza, ¿en qué momento creen maestros que nos detuvimos en cuanto a la educación o no nos detuvimos y seguimos progresando y avanzando? En este sentido, justamente lo que decía Yaneli, no sabemos si vamos bien, si vamos mal, en qué momento nos detuvimos. ¿Alguien más? Gracias, mi vida, por la participación. ¿Alguien más? Creo que la historia, bueno, finalmente sí nos enseña ese proceso evolutivo, pero más allá de eso nos damos cuenta que creo que la falta de participación de la sociedad de manera activa, no en conjunto como sociedad, sino como núcleo familiar, se ha ido debilitando. Entonces, podemos decir, ¿no? Ay, bueno, ¿qué diferencia existe entre que yo lo haga diferente en mi familia? Pero si cada familia lo hiciera diferente, creo que el contexto educativo sería diferente el día de hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque desafortunadamente eh, nuestra historia, llamémosle política, o la parte de la gobernabilidad y la psicología que ha tenido los medios de comunicación y propiamente el gobierno, como que nos ha infundido de manera, puedo decir, indirecta o inconsciente el hecho de tú no te esfuerces, el responsable soy yo, gobierno, ¿no? Y la realidad es que no, o sea, el esfuerzo es individual, es por cada familia, por cada persona. Entonces, hoy día todo se lo atañamos a la parte es que el gobierno tiene que hacer, tiene que darnos, sí, efectivamente, pero nosotros como núcleos familiares no estamos haciendo absolutamente nada para cambiar o revertir este contexto, ¿no? Y lo vemos claramente, digo, no es que, que critique el tema ahorita que está sucediendo con la presidenta, pero cómo mantienen a las personas convencidas de que es un buen gobierno con una aportación a los adultos mayores, ahora con una aportación a los jóvenes, eh, y por qué no esa inversión que le están dando a todos los jóvenes. Yo creo que a los adultos mayores es entendible, ¿no? Porque llega un momento en la vida en que ya no pueden hacer nada. Sin embargo, a los jóvenes no, la creación de escuelas es fundamental. Y esto traería un mayor beneficio que estarles dando dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces les estoy enseñando como gobierno la ley del menor esfuerzo. Pero ¿qué pasa si también como familia sigo fomentando ese proceso, ¿no? O sea, no te esfuerces, pues si te dan un poquito de dinero y otro poquito que te dé yo y así vas subsistiendo, pues relájate, ¿no? Entonces nos damos cuenta que sí, efectivamente, eh, es un 50-50, pero mucho por parte familiar, por núcleo familiar tendríamos que hacer, analizando justamente esos procesos que la historia nos va dando, ¿no? Porque bueno, finalmente los presidentes es una persona, es una mentalidad contra todo un sistema, ¿no? Entonces, el sistema somos nosotros tendríamos que ir modificando justamente esos núcleos, ¿no? Desde los núcleos docentes, como decía en algún momento alguien en los cursos de los docentes, dicen, ¿a qué hora va a terminar? O sea, no hay esa disposición, no sé si lo vi en su clase ayer, bueno, es que ayer vi las clases del sábado pasado, y es verdad, ¿no? Como docentes, ¿qué estamos aportando? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo queremos impartir clases si no conocer? Justo eso es lo que, bueno, a mi criterio me da este video de información, o eso es lo que me Claro. deja. Muy bien, y fíjense que justamente esta materia es sí para conocer la historia, pero ahí hay un dicho que dice, ¿no? Quien desconoce su historia no está preparado para lo que viene en el futuro. Entonces, es importante, maestros, que puedan conocer la historia de la educación, cómo partimos en México en la educación, donde la educación era principalmente matriarcal, perdón, donde la mamá nos daba
en estas sociedades prehispánicas nos daba justamente la pauta de qué es lo que se debía de hacer, cómo se debía de organizar y qué se enseñaba, ¿no? Desde estas épocas, si bien es cierto, no teníamos una educación como hoy, que ya tenemos una planeación, tenemos un temario, podemos trabajar a partir de ello. Se trabajaba principalmente en una educación, obviamente primero pues para la guerra, ¿no? De entrada. Posteriormente a las niñas, bueno, ¿cuál era tu vocación o hacia dónde ibas a ir o cuáles eran las características propias? Vemos cómo va justamente la educación en pro también de esta igualdad, de esta, porque acuérdense que anteriormente las niñas no tenían derecho, digamos, a una educación como lo tenían los varones y también dependiendo de las clases sociales. Pero bueno, justamente como lo dice su compañera Claudia, hay que ver cómo se ha ido transformando la educación en el sentido familiar. Efectivamente, tenemos familias diferentes, el contexto social cada vez va cambiando más y va permeando en que la educación vuelva a tomar un giro, ¿no? Por ejemplo, quien ya está en la docencia también no me dejará mentir, ¿no? Como es el constante batallar, a veces batallamos más con el padre de familia e incluso con el alumno que es más consciente de que no entrega trabajos, de que no está interesado en la materia, y entonces va cambiando la sociedad. ¿Quién iba a decir que en algunos años anteriores, ¿no? Donde papá o mamá, no sé si a ustedes les tocó, a mí por supuesto que me tocó, ¿no? Lo que el maestro decía era un hecho, era un decreto, y entonces, y tienes que estudiar y te tienes que aplicar, ¿no? Y ahora ya se le cuestiona, no al alumno, se le cuestiona al docente por qué 6, por qué 5, por qué 10, por qué 9. O sea, esta situación, porque efectivamente primero habíamos que tener en cuenta que la educación engloba el entorno familiar, el entorno social y por supuesto el entorno escolar que vivimos continuamente. Igual los docentes, ¿no? Antes estábamos más preparados o Justo estábamos eso, menos preparados. No, sí, 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 adelante, Clau. justo eso que dice también es importante porque hoy te enfrentas, no es que cuestiones comentando lo que dice, no es cuestionar a los docentes, es justo eso, porque como docente no te preparas, porque a lo mejor de 10 padres de familia, 5 de ellos son personas preparadas que te van a cuestionar acerca de tu procedimiento, porque en teoría o no, en realidad como docente debes tener una preparación, debes tener estrategias, debes de tener herramientas de evaluación, muchas cosas, ¿no? No es llegar y transmitir información a un grupo de personas, sino es un todo. Y entonces hoy, precisamente los docentes, siento que en algunos casos, digo no en todos, llegan a tener esa falta de compromiso de realmente planear, o sea, el objetivo existe, tienes que planear tu clase, tienes que evaluar, tienes que dar herramientas, pero siento que a veces los docentes no tienen ese compromiso para prepararlo realmente, analizar lo que están haciendo y saber si lo pueden aplicar o no lo pueden aplicar de acuerdo a las características de sus grupos. Entonces, por eso le decía que sí, efectivamente lo que dice es un problema con padres de familia, sí, la realidad es que sí. Sin embargo, también creo que los docentes deben tener esa habilidad y esa facilidad de hacerle sentido a los padres de familia de la importancia o el compromiso de los alumnos, pero con los fundamentos y las herramientas correctas. Donde el padre de familia no te pueda pelear nada porque le vas a decir es que esto es por esto, por esto, por esto, por esto. Y entonces cuando te lo fundamentan de esa manera, como padre de familia dices, mejor me quedo callado. Así es, sí, sí, y hay muchas vertientes que ya iremos, ¿no? Avanzando. Justamente para eso es, yo les quería poner como este panorama nada más para que veamos dónde empezamos y dónde terminamos. Y como docentes, poder revisar qué estrategias que se implementaban antes y que ahora las dejamos de implementar por las diferentes reformas educativas, porque se trabaja diferente, porque bueno, ahorita ya está la NEP trabajando directamente con nosotros por estas diferentes situaciones que podamos entenderlo. ¿Sale? Y bueno, en este sentido, voy a dejar así ya el video. ¿Qué vamos a hacer? En la plataforma ya les subí por ahí una actividad donde ustedes a partir de este video, ya igual quien guste sacar del chat, aquí está, ¿ya vieron en el chat? Ya está el link del video para que ahorita lo puedan sacar, copiar o ahorita poner en sus computadoras para que lo tengan, por favor. Este video acerca digamos, la evolución educativa y a partir de este video ustedes van a realizar una línea del tiempo según estos periodos que nos fueron marcando.
¿sale? Lo pueden hacer en Canva, lo pueden hacer en cualquier formato que ustedes deseen. Bueno, en cualquier archivo, pero por favor lo modifican a PDF, ¿sale? Pueden ser varias diapositivas si lo van a hacer en Canva o en PowerPoint o en Word. Pueden ser en varias diapositivas sin ningún problema, una línea del tiempo justamente para que empecemos ya a ubicarnos en los tiempos. Y cada una de estas secciones las vamos a ir viendo poco a poco. Es decir, sí las vamos a estar estudiando, sí las vamos a estar repasando en cuanto a la educación. ¿Sale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Ya sacaron de aquí el link del video? ¿Todos? Sí. Ya, muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces, ya está la tarea en la plataforma, ya la pueden ir subiendo en cuanto la terminen sin ningún problema. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, quedo muy al pendiente de sus dudas, de sus preguntas, ahí mismo en la plataforma. ¿Vale? ¿Sí les parece bien? Sí, está Sí. bien, gracias. Perfecto. Pues bueno, el día de hoy, digo, sería ya esta parte, la terminamos, ya la siguiente clase ya vamos a ver en tiempo y forma. Nada más quería que visualizaran de forma general todo lo que vamos a estar viendo en historia educativa de la educación en México, cómo ha ido, cómo está trascendiendo y poco a poco vamos a ir viendo el papel de cada uno de los periodos políticos y lo que representó para la educación en México y obviamente también vamos a ver el periodo actual con las vicisitudes, con las deficiencias que ya su compañera Claudia también ya nos había mencionado. Pues sin más por el momento me despido, que tengan un excelente fin de semana y quedo al pendiente de cualquier situación en la plataforma. ¿Sale? Gracias, Lu. Gracias, hasta luego. Cuídense, Gracias. bonito fin de semana. Pórtense mal, cuídense bien y nos No vemos me el siguiente carga. sábado. Gracias.